Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda la alumna Crisanto Carmen Rosita Abigail, integrante del grupo número 5. En esta oportunidad daremos a conocer acerca de la problemática elegida que es la educación en el Perú, ¿no? Yo hablaré un poco acerca de la carencia, ¿no?, de la educación en el Perú. Como todos ya tenemos conocimiento, pues la educación en el Perú no es una de las mejores que tenemos, ¿no? Pero esto no es solamente percibido por la población como mala, sino nos dice que los resultados de las evaluaciones que realiza el Ministerio de Educación, que realiza a los alumnos, reflejan esta mala calidad en la educación, aclarando que la crisis sanitaria incrementó la problemática de la educación en el Perú. Asimismo, dejó de ver que no estamos aún preparados para asumir retos en el sector primordiales como es en el sector educación y en el sector salud, ¿no? Si hasta este punto nos preguntamos cuántos niños en el Perú ya no estudian, bueno, es importante que sepamos, ¿no?, que según estudios y análisis realizados en el 2020, se estimula que hay un promedio de 230.000 estudiantes que dejaron de asistir al colegio. Aunque el gobierno ha desarrollado iniciativas como Aprendo en Casa, no todas las familias han tenido esas posibilidades, ¿no?, de adaptarse a estas nuevas modalidades, ya sea porque no contaban con internet en su casa o las herramientas necesarias para poder seguir ejecutando los estudios para sus hijos, ¿no? Bueno, nada, le doy pase a mi compañero para que siga hablando un poco más acerca del tema. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el punto que es la educación en el Perú es muy sistemática. Una de las problemáticas dentro de la educación en el Perú y en Latinoamérica es que tenemos una educación sistematizada y cuadriculada. Bien, si comparamos los avances que hay hoy en la actualidad, nos daremos cuenta que todo está evolucionando. Les pongo el ejemplo. Si usted busca una imagen de un automóvil hace 20 años, no se comparará con los autos que hay hoy en día. Si buscaras los celulares, ¿no?, y la tecnología, encontrarás una imagen distinta de cómo eran antes y cómo es hoy en la actualidad. Pero si usted buscara una imagen de cómo era la educación antes, encontrará la misma imagen en la actualidad. Encontrará un maestro en la pizarra o en su pupitre y los alumnos sentados por las columnas escuchando al maestro. Esto quiere decir que la forma de enseñar y educar no ha cambiado. Nos siguen educando para seguir un patrón y seguir un círculo vicioso de estudiar o conseguir un empleo, esperar a jubilarse y morir. Nos educan para trabajar para otros, pero no hemos evolucionado en la forma de enseñar. Es decir, darle prioridad a desarrollar los distintos talentos en los estudiantes. Queremos enseñarle lo mismo a diferentes mentes. Bueno, le doy pase a mi compañero. Cristian Joel Rufino Nima y voy a exponer los retos de la educación. En los últimos años, el Perú ha dado enormes pasos en diversos sectores. Sin embargo, el tema de la educación sigue siendo algo en la agenda del gobierno. Perú ocupa el puesto 127 de 137 países y esto es muy preocupante ya que la educación es la base para el correcto desarrollo de todo un país. Los más grandes retos actualmente son combatir el analfabetismo. Más de 1 millón de peruanos siguen sin aprender a leer y escribir. Está comprobado que estos mismos son los que tienen menos chances de conseguir un buen trabajo. La baja inversión también es otro factor en contra para mejorar la educación, ya que sin recursos no se puede hacer mucho. La baja tasa de ingresantes a educación superior es otro tema sin resolver, el cual dificulta que los jóvenes obtengan trabajos más estables. Gracias. La corrupción se ha convertido en una de las principales amenazas a la democracia, la educación y la gobernabilidad, ya que se violan los principios del buen gobierno. Un ejemplo de esto es un caso de corrupción de alto perfil que está siendo investigado por el Departamento de Educación de la región de Piura, donde existe una red de funcionarios, conexiones y maestros activos para desviar fondos del sector educativo. Se corroboran pruebas de corrupción y testimonios de los involucrados. 6 funcionarios de Estugel, un secretario del plantel San Lucas de Colán y 8 docentes en servicio del mismo plantel como referencias. Testimonios relatan cómo se hacían pagos adicionales en las cuentas de ahorro de los docentes aunque no les correspondían o en algunos casos se les pagaba el doble. Esto evidencia uno de los múltiples casos de corrupción en el Perú del sector educación.
Ahora, mi compañero hablará sobre las alternativas de mejora en la educación. Para mejorar el estatus y las condiciones de trabajo de los maestros, deberíamos pagar más, o sea, un salario que les permita mantenerse y actualizarse profesionalmente, hacer que más expectativas correspondan a salarios más altos, ligar la remuneración a los méritos de los docentes. Otro punto sería mejorar la equidad en el acceso a la educación. Tendríamos que proporcionar programas médicos y nutricionales adecuados para los niños, redistribuir los gastos de educación para las áreas más pobres, promover programas para la inclusión de alumnos con necesidades especiales en las escuelas, dar una asistencia focalizada a las escuelas rurales que incluyan mayores salarios para los maestros de estas zonas, desarrollar un programa especial de alfabetismo infantil para asegurar que todos los niños aprendan las destrezas básicas. Otro punto sería mejorar la calidad de educación básica, ¿no? Que sería asignar una mayor parte del presupuesto del Estado a la educación, reorientar los programas para la provisión de equipamiento, que serían textos, materiales didácticos, de manera que las escuelas puedan solicitar lo que en realidad necesitan, modelar las escuelas con buenos valores y respeto para los puntos de vista de los demás. Y otro punto, mantener las expectativas altas para todos los maestros en formación, enfatizar a la importancia de que ellos mismos tengan expectativas altas frente a sus propios alumnos. Eso es todo, espero que les haya gustado.